que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Si eso cantamos en esta mañana, Señor, solo tú eres digno de recibir el honor y la gloria en esta mañana. Decimos tu nombre, Jesús. Gran Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Gran poder, mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Son altos y profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste. Confío en ti, espero en ti, mi vida, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria.
tu designio, Jesús. Hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre,
Hermanos, llegó el tiempo de ofrendar, ¿va? Gracias por todo lo que Dios nos da y nos permite, ¿va? Por esta vida que Él nos permite estar aquí. Es un privilegio, ¿va? De parte de Dios, que cada día son su misericordia, su gracia y su bondad. Y sabemos que hasta el día de ahora el Señor no los deja ni los desampara. Sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros y los sustenta, ¿va? Te voy a pedir que en esta mañana pues me ayude a orar y demos gracias a Dios por todo lo que Dios es y por todo lo que nos da. Señor, gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor, de dar, Señor. Sabemos que todas las cosas que tenemos, Señor, provienen de ti, Señor. Sabemos que tú das la fuerza y la fortaleza, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, para poder trabajar, Señor, para hacer muchas cosas, Señor. Es tu gracia y tu amor, Señor, para con nosotros, es tu poder, Señor, que nos sostiene, Señor. Por eso estamos contentos y agradecidos, Señor. Sabemos que tú haces que no nos falte nada, Señor, como dice la Escritura en tu palabra en Mateo, Señor, que aún estas las parábolas que das, Señor, que aún no hacen nada, Señor, pero tú las sustentas, Señor, y les das, Señor, y crecen, Señor. Pero es conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia, Padre Santo, que tú haces que esas cosas crezcan, Señor, con tu poder, con tu amor, Señor. Y así es con nosotros, Señor, que tú cada día, Señor, tú los ayudas, Señor. Y sabemos que cada día son tu misericordia, tu gracia, Padre Santo. Y es por tu gracia y tu misericordia que estamos aquí, Señor. Por eso estamos contentos, Señor. Venimos con un corazón contento y agradecido, Señor. Con gozo, Señor. A darte, Señor, con lo que tenemos, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les sigas bendiciendo, Señor. Provea al que no tiene, Señor. Que tú abras las puertas, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu gloria, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden pasar, ahí atrás tenemos la cajita y pueden ofrendar. Buenos días a todos nuevamente. Quiero darte unos anuncios rápidos. Si puedes voltear a las pantallas, ahí los vas a mirar. Vamos a comenzar en 2 semanas. Ahí tengo la fecha, si no me equivoco. La puse el día 25 de este mes, la primera clase. Vamos a estar llevando una clase de 9 de la mañana a 10 de la mañana acerca de falsas enseñanzas. Vas a escuchar un poquito acerca de la ciencia cristiana. Vas a escuchar un poquito acerca de los mormones. Vas a escuchar un poquito acerca del testigo de Jehová, y quiero que la iglesia aprenda a saber lo que creen y que la iglesia aprenda a poderles compartir el evangelio de la manera más simple. Entonces, cualquier persona que quiera asistir a esta clase, yo mandé el anuncio a través de WhatsApp y te pido que me dejes saber si quieres asistir. Esta vez va a ser por inscripción. La persona tiene que dejarme saber que va a asistir y tiene que comprar el material. Les mandé el material también por WhatsApp y lo pueden comprar. Les cuesta como alrededor de unos $10 si quieren el libro físico, y si quieren comprarlo a través de la biblioteca que queda en internet, les sale creo que más barato, como unos $7, creo, si no me equivoco. También sigamos adelante. Tenemos quisiera alcanzar a mirar. ¿Alcanzan a mirar ustedes ahí? Ok. Miro como la parte de abajo de las palomitas. Tenemos un evento para los niños. Ahí está. ¿Tienen la fecha, amor, ahí arriba? Ok. Ahí tienen la fecha para los niños. Es solamente de 5º grado para abajo, si no me equivoco. Entonces, para todos los que estén interesados, ahí está la fecha cuando va a suceder, para que la anoten y estén pendientes. ¿Qué más tenemos, por favor? Ok, la próxima reunión de mujeres. Ahí está, octubre 7 a las 6:30 de la tarde. Mujeres, 6:30 de la tarde en ese día, en viernes. Anoten la fecha. Todas las mujeres están invitadas. Hay uno que no va a estar ahí arriba. Ahí está otro. Un desayuno que van a tener también las mujeres. Ahí está la fecha. En la mañana me acabo de poner de acuerdo con la junta de las personas que asistieron, no este viernes, pero en 2 viernes nos vamos a juntar los hombres a las 9 de la noche. Vamos a poner el día viernes
A partir de 2 semanas, los hombres nos vamos a juntar de 9 de la noche a 10 de la noche. Y con el propósito de lograr mayor unidad entre los hombres y enseñanza para los hombres, para que podamos cumplir con una mejor responsabilidad en nuestros hogares. Creo que son todos. Ya no tienen más, ¿verdad, hermanos? Perfecto. Bueno, un saludo rápidamente para todos. Qué privilegio verles a todos y tenerlos nuevamente aquí para adorar ahora a Dios a través de la palabra de Dios. Espero que vengas preparado, espero que vengas con hambre, con deseo de prestar atención a la palabra, de aprender. La palabra de Dios, hermanos, es para escucharla y para guardarla esta semana, para ver qué es lo que Dios quiere que hagas esta semana. Terminamos una serie de salmos y vamos a estar llevando el libro de Esdras y el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Esdras. Vamos a comenzar una serie titulada Nuevo Éxodo, Nuevo Comienzo. Te lo repito una vez más, Nuevo Éxodo, Nuevo Comienzo. Así le vamos a poner a nuestra serie del libro de Esdras. Yo te voy a estar predicando del capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Por qué? Ponle atención rápidamente al capítulo 2, una lista innumerable de nombres, que nomás de verla, como de Dios mío, ¿verdad? Señor. ¿No se te hacen a veces pesadas las listas de nombres y números? Esta es una lista que nada más con leerla la primera vez se te va a hacer pesada. Todo el capítulo 2, ¿verdad? Menciona a los hijos de los padres de las familias de Israel. Nombre tras nombre y número tras número. Entonces no lo voy a leer todo ese, voy a explicarlo, no lo voy a estar leyendo, voy a leer partes del primer capítulo y te voy a llevar algunos pasajes en particular del capítulo 2. Pero te pido que tengas tu Biblia preparada en el capítulo 1 y el capítulo 2 para que pueda hacer sentido lo que te quiero enseñar en esta mañana. Nuestra serie, como te dije anteriormente, es Nuevo Éxodo, Nuevo Comienzo. Pero para esta mañana vamos a aprender la promesa del Señor se cumplirá. ¿Okay? Para esta mañana es la promesa del Señor se cumplirá. Dios cumple sus promesas, hermanos, y lo vamos a estar viendo a través del libro de Esdras. Menciono algo y después oro. Mira, regularmente los nuevos comienzos son difíciles. Quiero hacerte pensar un poquito para tomar tu atención con unas palabras rápidamente. Cuando tú comienzas a cambiarte de casa o te cambias de casa, ya sea te cambias de departamento, cuando por ejemplo tú te has movido de país, muchos de nosotros que hemos venido de otros países de habla hispana y vivimos el cambio de lo que es comenzar a vivir en este país, déjame decirte que no es fácil. Ese movimiento implica muchos sacrificios. Imagínate también que el tiempo que tú ya has vivido en este país, de repente decidir regresarte a México. Para los que ya llevan, no sé, 20, 25 años aquí en este país. Tal vez otros llevan menos, 10, 5, no sé, 7. Pero imagínate que te regresaras a México y tus hijos nunca han conocido a México como tú lo conociste porque tú viviste allá. Y tú llevas a tus hijos para México y ellos van a una tierra no conocida, ¿verdad? O por lo menos la conocen de dicho por lo que tú les has platicado. Y a lo mejor están un ratito ahí, pero no se quieren quedar ahí porque están en una tierra que pareciera ser que no es la tierra de ellos. Y todos nos hemos sentido así en algunos momentos, ¿verdad? Como en tierra ajena, donde no hablamos el idioma, donde no entendemos la cultura, donde no entendemos cómo funcionan las cosas, ¿verdad? En ese lugar. Y es más o menos la historia que vamos a mirar a través del libro de Esdras. Una generación de familias que fueron llevadas en esclavitud, ¿verdad? Por los babilonios. Tú puedes mirar un poquito esa historia en los libros de Primera de Reyes, primer libro de Reyes y segundo, primero y segundo de Crónicas también. El pueblo de Israel es llevado en esclavitud por su desobediencia, por romper el pacto que Dios había establecido con ellos. Y entonces ahora, a partir del inicio de Esdras, vamos a mirar que Dios va a comenzar a hacer algo nuevo. Muchas de estas familias, algunos de ellos, algunos padres de familia, algunas generaciones murieron ahí. Tal vez alguna generación por lo menos, porque pasaron más o menos como 70 años.
Por lo menos desde la destrucción del templo, del primer templo, a comenzar la construcción del segundo templo, pasan 70 años. Algunas generaciones fueron llevados esclavos antes de los 70 años, como en el caso de Daniel, ¿verdad? Y tenemos el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar a escuchar de personajes que se van a interrelacionar todos ellos, como por ejemplo Zorobabel. Él fue el que hizo la primera salida de la tierra de esclavitud de Babilonia, porque un rey persa, que es Ciro, y lo vamos a escuchar, fue el que comenzó ahora a conquistar esa región. Y parece que Dios va a comenzar a hacer cambios, ¿verdad? Nuevos cambios a través de este hombre, y cambios también para el pueblo de Israel. Entonces muchos de estas familias, de estos hijos, de estas familias paternas van a llegar a una tierra, Jerusalén, que la han escuchado nada más de oídos, pero que ellos no han crecido ahí. Algunos que otros sí van a regresar, ¿verdad? Y van a llorar porque van a ver el templo en ruinas, porque les tocó ver la gloria del primer templo. Entonces Esdras nos va a contar esta historia, ¿verdad? De cómo el pueblo de Israel se cumplió para ellos la promesa que Dios había hecho para que salieran de esclavitud, ¿verdad? Nuevamente, porque ya lo habían sido antes, ¿verdad? En Egipto. Y vemos esa historia en el libro de Éxodo. Entonces el pueblo vuelve a ir otra vez en esclavitud después de haber recibido el pacto de Dios en el Antiguo Testamento. Quebran el pacto de Dios y Dios les prometía que si quebraban ese pacto era lo que les iba a pasar. Pero si ellos se arrepentían desde el lugar donde ellos estaban y guardaban el pacto de Dios, entonces Dios los iba a recoger de todas las naciones donde ellos estuvieran para volverlos a regresar a su tierra. Ahora sí, voy a orar de una manera corta para pedirle al Señor que nos guíe a través de estos 2 capítulos. Y te pido que el Señor, ¿verdad?, esté en tu corazón atento para lo que se va a hablar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar receptivos a tu palabra, de poder estar atentos a lo que tú quieres hablar. Te pido, Señor, que sea claro para mí y para todos los que van a escuchar qué es lo que significa el libro de Esdras, Señor. ¿Qué significó para ellos? Pero ¿qué significa también para nosotros? ¿Qué significa comenzar de nuevo y qué clase de sacrificios son los que un pueblo que se quiere mover en dirección de Dios necesita a veces hacer para poder experimentar este cambio que tú quieres, Señor? Gracias por tu palabra, gracias por la persona de tu Hijo Jesucristo, que ha muerto en la cruz por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Gracias por la persona del Espíritu Santo que nos guía, que nos convence de las Escrituras, para que podamos obedecerte, Padre, y serte fieles. Amén. Vayamos a los versículos del 1 al 6, bueno, del 1 al 5. La primera cosa que te quiero enseñar en esta mañana es que el Señor mueve el espíritu de los hombres para un nuevo comienzo. Y obviamente yo no te estoy hablando acerca de comenzar de nuevo como solamente cambiarte de casa o cambiarte de país. Yo te quiero hablar de comenzar de nuevo o vivir un nuevo comienzo cuando se trata de tu vida espiritual. El hacer un esfuerzo por mejorar, hermano, tu vida espiritual implica sacrificio, no es algo que se dé en automático. Tú has escuchado que hay que leer las Escrituras, que hay que meditarlas, que hay que estudiarlas, que hay que aprenderlas, que hay que memorizarlas, para después otra vez volver a meditar en ellas. Tú has escuchado que debemos de orar, ¿verdad? Muchas veces has escuchado de la perseverancia en la oración, que Dios se agrada cuando perseveramos en la oración y experimentamos más la bendición espiritual cuando somos más constantes en orar. Pero hay veces nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carne, hay veces somos tan flojos que quisiéramos que todo se diera en automático. Como que tú te pudieras ir a descansar, pero con un control, ¿verdad? Tu cuerpo se fuera a orar o tu cuerpo se fuera a estudiar las Escrituras, como si fuera posible, y no, no es posible. Porque al final de cuentas, ¿verdad? Tú eres el que obedece la Escritura, tú eres el que tienes que orar y tú eres el que tienes que ir a las Escrituras. Pero lo interesante que enseña la palabra de Dios en estos primeros versículos es que todo nuevo comienzo espiritual siempre comienza con Dios. Siempre. Por ahí he escuchado a algunos predicadores de la prosperidad que dicen que si tú no haces nada, Dios no se va a mover. Y eso es antibíblico.
Y lo vamos a ver en este pasaje, vamos a leerlo. Versículo 1 al versículo 5. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo. Pon atención al versículo 1, el que movió el corazón de Ciro, ¿quién fue? Fue el Señor. Versículo 2, así dice Ciro, rey de Persia, no muy humildemente este rey, pero apuntándose la gloria a él, ¿verdad? Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que esté en Judá. De repente parece ser muy humilde, pero no está siendo humilde Ciro en esta sección. Está reconociendo a Dios, pero él lo está reconociendo de una manera como él reconocía a todos los dioses paganos, a los cuales él permitía que la gente restaurara sus templos para ofrecerle sacrificios a cualquier Dios, no solamente al Dios de la Biblia. Versículo 3, el que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Ciro limitaba mucho a Dios. El Dios que está en Jerusalén, porque así era la costumbre pagana, hermanos. Una deidad solamente dominaba, ¿verdad?, hasta donde se le permitía. Pero Dios es más que el Dios de Jerusalén, hermanos. Y nosotros sabemos que Dios no está encerrado en cuatro paredes y nunca estuvo encerrado ni en el tabernáculo ni en el templo en el Antiguo Testamento, jamás. Fue solamente un medio para él manifestarse, ¿verdad?, en ese momento a ellos. Versículo 4, y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Nota en versículo 1 y versículo 5, el que mueve a las personas para un nuevo comienzo es el Espíritu del Señor, es Dios. Dios es el que pone el querer como el hacer. Tú no le vas a poner a Dios el querer hacer las cosas para que después Él venga y te diga, ¿verdad?, qué tienes que hacer. El hombre nunca produce cambios, el que produce los cambios es Dios. Siempre los cambios, hermanos, comienzan con Dios. Cuando tú estás mirando la vida de una persona que se está haciendo más bíblica en su manera de pensar, cuando tú estás mirando a un hombre o una mujer que está orando, que es más constante en su vida de oración y que se está haciendo una persona más paciente, más amorosa, más diligente en la vida espiritual, predicando el evangelio tal vez, siendo más paciente la mujer con sus hijos, el hombre, ¿verdad?, asumiendo un rol de liderazgo para su familia, siendo ejemplo para ellos. Cuando tú miras a una persona que está despertando en estas áreas y está queriendo obedecer al Señor en estas áreas, es porque Dios lo ha despertado y es porque Dios lo está moviendo, porque Dios quiere hacer, ¿verdad?, cosas nuevas con esta persona. En esta primera sección, ¿verdad?, déjame decirte que este rey Ciro no está siendo humilde. Pareciera ser, ¿verdad?, pero no está siendo humilde. Él todo lo que está haciendo está siguiendo la costumbre que él tiene. Por ejemplo, la costumbre del rey babilonio, Nabucodonosor, cuando los lleva cautivos a los israelitas, su costumbre de él era, cuando derrotaba un imperio, saquear los templos y buscar las imágenes que representaban a aquellos dioses, para después tomar esas imágenes y ponerlas en los templos de su dios Marduk. Y era una manera de poder decir, ¿verdad?, al Dios que él tenía, que él les había dado victoria sobre todos los demás pueblos. Pero la costumbre de Ciro era como que un poquito más civilizado, más educado. Pareciera ser que a Ciro, este rey de Persia, al tomar control, ¿verdad?, del imperio babilónico, estuviera más interesado, ¿verdad?, en esta cultura tolerante de otras religiones. Es más o menos el espíritu en el que vivimos en nuestros días. ¿Te ha tocado, no? Que ahorita muy popular se hace cada quien su religión, lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Como que si eso hiciera que todas las religiones fueran verdad, cuando no puede ser, porque si una es verdad, la otra tiene que ser mentira, ¿verdad? Porque tendríamos una contradicción ahí. Todas las religiones no pueden ser verdad, algunas pueden tener más verdad que otras, algunas pueden estar equivocadas en otras áreas, pero todas las religiones del mundo no pueden tener la verdad. Alguien
tiene que tener la verdad y alguien tiene que estar equivocado. En muchas áreas de una iglesia puede estar más edificada en unas áreas que otras iglesias, porque hay veces ha aprendido a ser más bíblica, o como tiene pastores más preparados y tienen más años de estar predicando consistentemente las escrituras, pues las personas se han hecho más bíblicas y tienen una mayor oportunidad, ¿verdad?, de crecer y de madurar. Pero este hombre, ¿verdad?, no está siendo, no es un creyente que cree en el Dios verdadero, es un hombre que cree, ¿verdad?, en la religión de la tolerancia. Y déjame decirte que la religión verdadera o el Dios verdadero no es un Dios que predica tolerancia. Porque hay veces la tolerancia es contradictoria, ¿verdad? Porque cuando una religión dice que hay que ser tolerantes con todos, ya está creando pasos a seguir. En otras palabras, ya no está siendo tolerante porque ya está poniendo reglas también. No sé si me di a explicar. Pero no hay tal cosa como ser tolerante, porque aún los que tratan de ser tolerantes, hay ciertas cosas que no toleran. Por ejemplo, se ha adquirido tanta fama con ser tolerantemente religiosos que ahorita a los que no toleran los medios es a los cristianos. No los toleran. No quieren escuchar acerca de Dios, del Padre y de su Hijo Jesucristo, quien murió por pecadores como nosotros. Tú vas a mirar, por ejemplo, a Stephen Curry, no sé si lo conozcas, pero él es de un equipo que acaba de ser campeón. No voy a decirte más detalles, ya te dije el nombre. Y él sale en los medios y siempre, ¿verdad?, usa el nombre de Dios en los medios. Y Dios me bendice, y Dios me bendice, y Dios me bendice, y Dios me bendice. Y amo a Dios y bendigo a Dios porque Él me bendice. Ese es el Dios que Él predica. El Dios que siempre te bendice y te da y te pone en posiciones de bendición. Pero, por ejemplo, me gustó compararlo con Tim Tebow. No sé si conozcas quién es Tim Tebow, pero hace muchos años jugó para el equipo de los Broncos de Denver. Y déjame decirte que entre Stephen Curry, muy bueno para el deporte, excelente. Y creo que ha sido considerado el mejor deportista para el básquetbol por muchos años. Tim Tebow fracasó en el deporte, no le fue muy bien en el fútbol americano, tuvo que descender a ligas menores. Pero te voy a decir lo que me asombra de Tim Tebow. Él no habla de un Dios que lo bendice y por eso lo sigue. Él habla de un Dios que mandó a su Hijo a la cruz para morir por pecadores como él. Y cómo molesta a todos los medios Tim Tebow. Y cómo Tim Tebow ha sido de controversial para todos los medios. ¿Sabes por qué? Porque abre la boca con la verdad. Y es más específico cuando habla de Dios. Y explica quién es Dios, y explica lo que Dios ha hecho, y explica la naturaleza de la condición del hombre. Es muy diferente, ¿verdad?, en lo que dice uno y lo que dice el otro, y aparentemente los dos son cristianos, pero yo diría que uno no es y el otro sí es. O uno piensa que es y está engañado y no lo sabe. O totalmente está engañado y no le importa porque él prefiere creer en un Dios que lo bendice, ¿verdad? Que él se esforzó, sacrificó para ser un buen deportista y ahora se siente agradecido con este Dios que le paga con todas estas bendiciones. Hermanos, no podemos reducir a Dios así, a eso, a ser un Dios nada más que predica la tolerancia. Muchos artistas en el medio, muchos cantantes, les preguntan específicamente, ¿es pecado el homosexualismo o no? No sé, no estoy seguro, es que no quiero, es que son buenas personas. ¿Por qué no dice nada más lo que dice aquí? ¿Qué dice el libro? No, se agarran ahí, no, pero es que es mi amigo, es que solo Dios sabe. Hermanos, que no nos comience a pasar eso. Que no nos comience a pasar eso, ¿verdad? Que es más o menos este rey Ciro, en esa actitud, ¿verdad? Tolerante con todo mundo para que nadie se sienta ofendido por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no necesitamos hacerlo ofensivo, hermanos. El mismo mensaje ya contiene la ofensa. Pablo lo dijo, ¿verdad? Para algunos es tropiezo y para otros es, ¿verdad?, salvación. Pero bueno, voy rápidamente al versículo 2. Fíjate lo que dice Ciro. Así dice Ciro, narrado por Esdras: Rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique casa en Jerusalén. Pregunta, ¿cómo supo Ciro que Dios determinó hacer eso? También otra pregunta en el versículo 1 dice, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. ¿Cómo supo Ciro que Dios quería eso para él, si él no era un judío y no era un creyente en el Dios de los, no judío, pero de los israelitas?
¿Cómo supo él esto? Muy posiblemente, ¿verdad? Porque él escuchó puede ser que haya escuchado a Jeremías o a Isaías. El profeta Jeremías y Isaías son antes del exilio. En la Biblia están después, ¿verdad? De Esdras, pero realmente fueron antes de los hechos de Esdras. Te voy a leer Jeremías 25:9 y Jeremías 29:10 y 11, si puedes ir a las escrituras. He aquí, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. Y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Ahí son llevados, ¿verdad?, en esclavitud por Nabucodonosor. Y dice Dios, mi siervo Nabucodonosor. En otras palabras, Nabucodonosor va a terminar haciendo mi voluntad y mi plan, aún sin Nabucodonosor saber y aún sin creer en el Dios verdadero. Ahora Jeremías 29 del 10 al 11. Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un fruto y una esperanza. A muchos les encanta reclamar la promesa, ¿verdad? Nada más del versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. ¿Quién no va a querer eso? Pero se les olvida unos versículos antes que el Señor les prometió 70 años. Esas promesas a veces no nos gustan, ¿verdad que no? Por su pecado les dijo 70 años y le clamaron Señor, pero mire Señor, y el Señor dijo 70 años van a estar cautivos en Babilonia. Y fue menos, pero desde que el templo fue destruido hasta que comienza a ser edificado, 70 años. Pero para ellos fueron menos. Aún vemos la misericordia de Dios, que fueron menos de 70 años de esclavitud. Pero mira qué Dios tan asombroso, hermanos. Este es el Dios que a mí me asombra de las Escrituras. El Dios que dice, ¿verdad?, que aún aquellos que están en contra de su plan son sus siervos de Él, los sirven. El plan de Dios fue, ¿verdad?, que por su desobediencia ellos tenían que pasar 70 años. Aún Daniel oró, ¿verdad?, en el libro de Daniel, Señor, ayúdanos. Y mira, ¿por qué 70 años? Y Dios le termina contestando, van a ser 70 años. Pero también la promesa, ¿verdad?, de restauración. Me llama la atención en Jeremías 29, 10 y 11, que Él dice que después que se hayan cumplido los 70 años, Él los va a visitar. Y déjame decirte que cuando una persona está haciendo cosas para Dios espiritualmente hablando, en su disciplina espiritual, es porque Dios lo está visitando de una manera muy especial. Dios visita a las personas para que haya un despertar en su vida espiritual y para que comience a hacer cambios en su vida. Ese es el tipo de cambio, ¿verdad?, que Dios pide. No para salvación, y no me voy a meter mucho en el tema, pero nosotros entendemos que la salvación no se consigue por obras. La salvación es un fruto de la fe que tenemos en el Señor. Entre más convencidos estamos de la obra de Cristo por nuestros pecados y su vida justa también para justificarnos, más obras queremos hacer. Nuestras obras van determinadas siempre por la fe que decimos que tenemos. Si no estamos convencidos de lo que Dios ha hecho por nosotros, tus obras tampoco van a manifestar mucha convicción. Pero si tú estás convencido de lo que Cristo ha hecho por ti, tus obras también van a decir mucho de la convicción que tienes. Las obras siempre siguen a la fe que tú dices tener en este Dios. Un Dios que es soberano, un Dios que quiere un nuevo comienzo, ¿verdad?, para su pueblo. Quiero leerte un proverbio, Proverbios 21:1, si puedes ir a tu Biblia. Mira, otro versículo que nos va a ayudar a entender el principio de cómo Dios es soberano y providencial cuando Él quiere comenzar algo nuevo en una persona, como fue en el caso de su pueblo. Proverbios 21:1, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige a donde le place. Es una ilustración de una parcela, hermanas. ¿Han mirado los tractores? Antes no había tractores, ¿verdad? Para algunos de nosotros no había tractores, había la yunta. El animal, ¿verdad?, jalaba aquella navaja, aquella cuchilla conectada a cadenas o a elementos de madera
detrás del animal y va haciendo surcos. Y a través de estas herramientas el hombre ha podido hacer esos surcos, ¿verdad? Que están a la misma distancia el uno del otro. Y entonces después pone, ¿verdad?, la ilustración de este rey, como que si este rey estuviera sembrando la semilla y regando con agua. Pero la semilla y el agua solo van a seguir el curso de lo que ya está marcado, de esos surcos ya marcados. Entonces, Ciro está haciendo su propia voluntad y él está haciendo lo que a él le parece mejor, este rey tolerante de todas las religiones. Él está asombrado por los beneficios, ¿verdad?, de Dios, porque le ha permitido tener todos los reinos de la tierra, pero él no se está dando cuenta que lo que está haciendo es hacer la voluntad de Dios para preparar que su pueblo salga, sin él siquiera haber planeado y sin siquiera haber pensado. Qué asombroso es nuestro Dios, hermanos. Y así Dios también puede hacer con personas como nosotros o con nuestros familiares. Puede ser la tierra más dura, puede ser la tierra más fácil. Y a veces nosotros nos podemos equivocar, decimos, este sí está creyendo, este nunca va a creer. Para Dios no hay imposibles, hermanos, cuando se trata de trabajar la tierra de los corazones humanos. Hay veces que el que pensamos que es el duro, Dios lo hace creer, y el que pensamos que es el blandito no cree. Nosotros no sabemos. Los caminos de Dios, ¿verdad?, son siempre de acuerdo a su voluntad, a su propósito. El rey hizo sus propios planes, pero el proverbio dice que Dios lo dirige a donde a Dios le place. Vemos la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Ya te la he hablado tantas veces que, ya me la aprendí tanto, hermano, porque la sigue predicando, eso que está en el pasaje, ¿verdad? Si no estuviera ahí, pues no la hablaría. Vemos mucho de eso ahí, a la soberanía de Dios con un nuevo comienzo. Bueno, la segunda cosa está del versículo 6 al 11. La primera cosa que te quise enseñar es que Dios mueve a las personas para un nuevo comienzo. Dios prepara a las personas. Es el poder de Dios y la soberanía de Dios. Hay veces nosotros vamos y compartimos el mensaje del evangelio y creyó, qué fácil fue. Sí, pero es que tú no lo convertiste. Tú nada más hablaste el evangelio. O a veces tú dices, qué difícil es, no quiere. Bueno, es que tú no lo puedes cambiar, ni nunca vas a poderlo cambiar. Solo tienes que ser fiel a hablar el mensaje. Versículo 6 al 11. Y todos los que habitaban alrededor de ellos les ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. También el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano del tesorero Mitridates, que los dio contados a Sebasar, príncipe de Judá, y este fue su número: 30 platos de oro, 1000 platos de plata, 29 duplicados, tazas de oro, 30 tazas de plata de otra clase, 410, y otros objetos, 1000. Todos los objetos de oro y de plata fueron 5400. Sesbazar los trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. Mira, la segunda cosa que te quiero predicar esta mañana es que el Señor mueve las provisiones para un nuevo comienzo. Siempre Dios, cuando comienza algo espiritual en la vida de una persona para moverlo a crecer y a madurar en Cristo, siempre Él va a poner las provisiones también. Siempre va a poner todo lo necesario. ¿Te acuerdas del Éxodo? En el libro de Éxodo, cuando Israel ya, el corazón después de ser endurecido por Dios del faraón y después quebrantado para dejarlos ir, los hijos de Israel vienen y le piden a los egipcios, saca el cash. ¿Te acuerdas? Saca el oro. Saquen todo, y ellos lo entregaron, ¿te acuerdas? En ese momento los enemigos de Dios, ¿verdad?, se convirtieron en aquellos que fueron los que proveyeron el oro y el material necesario para que el pueblo de Israel pudiera hacer la trayectoria, ¿verdad?, hasta el monte Sinaí, donde ellos iban a conocer a Dios y donde se les iba a revelar la ley de los 10 mandamientos, el pacto de Dios. Vemos lo mismo acá también, ¿verdad? Es una nueva salida, un nuevo comienzo para ellos, pero Dios no los va a dejar salir con las manos vacías. El pasaje dice, por ejemplo, en versículo 6 y versículo 4, que era una ayuda voluntaria, pero yo no sé qué tan voluntaria fue, porque fue una orden del rey.
Es como cuando los hijos, el papá les pide algo y tú puedes querer hacerlo voluntariamente o no, pero al final, lo quieras hacer voluntariamente o no, es una orden que se te está dando. Entonces no creo que fue tan voluntario, ¿verdad? Porque no sé cómo les iría a aquellas naciones que estaban regadas alrededor, donde todavía había pueblo de Israel, que no estaba en su tierra, pero que estaba regado también por algunas otras regiones. ¿Y qué pasaría con ellos si desobedecían el decreto de Ciro? No creo que les haya ido bien, honestamente. Perdóname que se me despegó esta cosa y si no me la vuelvo a pegar, esto se me mueve y es una locura. Ok. Bueno, la segunda idea que gobierna este pasaje, hermanos, es los materiales. Desde el versículo 6, aún se menciona en el versículo 4 hasta el versículo 11, un énfasis en el material, ¿verdad? En la plata, en el oro, en el ganado, en objetos preciosos. Y aparte de eso, algunas cosas eran para el viaje y otras cosas eran para reconstruir el templo, ¿verdad? Porque esa era la idea de que la casa de Dios fuera edificada, versículo 5 y versículo 2. Dios despertó a Ciro y despertó a algunos hombres como los jefes de las casas paternas, los sacerdotes, los levitas, ¿no? Y eso es importante porque son las personas que tienen la responsabilidad de enseñar al pueblo, ¿no? Para despertarlos espiritualmente. Pero luego viene este énfasis en lo material, ¿verdad? Como que si Dios estuviera preocupado por el dinero, pero Dios no es que le preocupe el dinero, simplemente Dios aún está en control de eso, que siempre esas cosas van a seguir, siempre. Tú lo puedes ver en pasajes como Mateo 6:33, que aplicarían perfectamente para nosotros, ¿no? Jesús dijo, no os preocupéis por la comida, por la bebida y por qué habéis de vestir. No seas como la gente que no cree en Dios, que esas son sus prioridades. Tus prioridades deben de ser buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Bueno, pero aquí ellos sí se llevaron el oro y sí se llevaron todo esto, por supuesto, porque muchos de estos utensilios tenían que ser utilizados en el sistema religioso, ¿verdad?, de lo que era el templo. Tenían que ser utilizados para los sacrificios y para llevar un orden específico de cómo se tenían que hacer las cosas dentro del templo. Nota eso, que no tienen el edificio, pero tienen los instrumentos necesarios para hacer lo que deben de hacer. En otras palabras, la construcción externa no es lo que ellos necesitan para comenzar a adorar a Dios. Porque Dios les está dando lo que necesitan en este momento para que entiendan, ¿verdad?, que deben de volverse a Dios y deben de ponerlo como una prioridad en sus vidas. Creo que ese es el nuevo comienzo, hermanos, que Dios nos llama a hacer a todos nosotros. Muchos de nosotros podemos caer a veces en el error de las bendiciones materiales como en el Antiguo Testamento. Ya se los he predicado bastantes veces. La teología que escuchamos mucho en la televisión como de Enlace y de TVN, tú los has mirado por ahí, ellos son, si no lo sabías, ellos son el evangelio de la prosperidad. Y bien claro identificarlos rápidamente. Ese es el evangelio de la prosperidad. Mira lo que predican. Mira cómo hablan, mira cómo enseñan. Manda tu semilla y Dios te la va a multiplicar. ¿Dónde dice eso la Biblia? Pero ahora, si tú lo aplicaras en el Antiguo Testamento, por supuesto que ahí se aplicaría. Porque ¿cuántas bendiciones no recibieron ellos en el desierto, hermanos? No se enfermaban, si se enfermaban, Dios los sanaba. Si no tenían carne, les mandaba pajarillos y les caía la carne. Hermanos, les llovía cereal del cielo. ¿Te ha hecho llover cereal del cielo a ti, Dios? Para que digas, oh, a mí me ha dado cereal, no creo. Pero a ellos sí se los hizo llover del cielo. Hermanos, qué milagro tan portentoso, tan grande. Y a muchos les gusta agarrar esa parte del Antiguo Testamento y traerla para acá, al Nuevo Pacto. Y la explican muy mal. Si Jesús hubiera querido traer este mismo pacto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hubiera dicho ahí, ¿verdad?, en Mateo. Y no te preocupes por todas las bendiciones y las riquezas materiales del mundo, porque yo te las voy a traer. No dijo eso. Dijo, no te preocupes por tus necesidades fundamentales, que yo siempre las voy a proveer. ¿Verdad que sí hay una diferencia entre uno y otro? En el Antiguo Testamento era una manifestación directa del pacto en el Antiguo Testamento.
Dios prometía estas bendiciones materiales. Está en Deuteronomio capítulo 29 y Deuteronomio capítulo 30, muy claro. Es más, si una mujer no podía tener hijos, era directamente una maldición para esa mujer. ¿Te imaginas que le aplicaras esa maldición a una mujer entre nosotros o entre alguien que tú conozcas, que le dijeras, que supieras que ya no puede tener hijos y le digas, ay, eres maldita? ¿Cómo se escucharía? Hay mucha gente cristiana, hermanos, que yo conozco y no pueden tener hijos. Y no son malditos porque han sido bendecidos en Cristo. Porque la bendición espiritual para nosotros ahora es en la persona de Cristo. El verdadero templo que ellos estaban esperando no era la construcción, era el Mesías. Para ellos su vida espiritual giraba alrededor de del sacrificio, del sistema de sacrificios alrededor del templo. Entre más ellos prestaban atención a cómo se utilizaban todos los instrumentos del templo, más se santificaban y más se limpiaban. Pero la vida nuestra, hermanos, no gira alrededor del templo que ellos tenían. Nuestra vida espiritual y la santificación y el crecimiento en carácter gira alrededor de la persona de Jesucristo, que Él es el verdadero templo prometido. ¿Por qué es el verdadero templo prometido? Lo ves en Colosenses, porque toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo. Hermanos, todo lo que Dios es, habita en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que ha existido desde la eternidad con el Padre, pero que cuando fue encarnado, tomó forma de hombre. Y desde ahí también su cuerpo comenzó a existir para toda la eternidad. Y un día vamos a ver a nuestro Señor, a ese Dios, a ese Rey que es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces ellos tenían todo lo necesario porque le fueron dados los instrumentos para lo que era su santificación, su sistema, ¿verdad?, religioso en el templo. Bueno, quiero pasar al capítulo 2 para la tercera cosa, porque aquí tengo varias cosas que quiero mencionar y no quiero alargarme más de lo que no sea necesario. Voy a llevarte algunos pasajes del capítulo 2 de Esdras. Leamos verso 1 y 2. Dice: estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehum y Bana. Nota el nombre Zorobabel. Hay muchos argumentos a favor y en contra, pero yo creo que Zorobabel y Sesbazar es la misma persona. Sesbazar del capítulo 1 y Zorobabel del capítulo 2, yo estoy convencido que es la misma persona, porque a los dos se les reconoce como príncipe o como gobernante. O si fueran una diferente persona, Sesbazar es el que se le dan todos los tesoros, muere rápido o se le quita de su cargo por alguna razón y rápidamente entra Zorobabel. Pero muy posiblemente sea la misma persona por la manera como utilizaban los nombres, tanto en Babilonia como en Jerusalén. Pero mira, muchos principios muy importantes. A pesar de que Dios es soberano, a pesar de que Dios es el Dios de la providencia y Él comienza el cambio en una persona, son hombres los que subieron. Ve la palabra cuántas veces está repetida en el capítulo 2, hijos, hijos, versículo 3, 4, 5, 6, 7, y te vas a ir hasta el 59, todavía hasta el 61 se vuelve a mencionar la palabra. Hijos, 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 hijos. Entonces es esta generación de hijos que suben a una tierra, ¿verdad?, que no han conocido y que están dispuestos, hermanos, a sacrificar. ¿Tú crees que no va a haber esfuerzo o sacrificio de su parte? Tal vez ya hicieron algo con que sostenerse, ¿verdad?, en Babilonia. Y dejarlo todo para ir, ¿verdad?, a un templo que ha sido totalmente destruido. ¿Tú harías eso? Me recuerda a Abraham. ¿Recuerdas a Abraham? Algunas salidas fueron para maldición y otras salidas fueron para bendición. Por ejemplo, Abraham fue una salida para bendición. Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu pecado y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Tenemos la salida, por ejemplo, de Adán y de Eva del jardín del Edén. Por su pecado, Dios los echa fuera, lejos de
su presencia. Hasta cierto punto, ¿verdad? Porque Él mismo provee el sacrificio para que Él pueda tener una comunión con ellos. Pero entonces tú vas a mirar eso en toda la historia del Antiguo Testamento. Salidas para maldición y salidas para bendición. Y todas las salidas para poder ir a bendición, cuando Dios llamó a alguien, implicó sacrificio. Mira el ejemplo de Moisés. Cuando Dios lo llama, ¿verdad?, también a salir de la tierra de Egipto, de la posición que tenía. Lo llamó también y hasta cierto punto sufrió. Hasta cierto punto tuvo que volver a comenzar. Y yo creo que muchas veces lo que nos llega a pasar a nosotros es que no queremos volver a comenzar por el sacrificio que implica. Porque realmente implica sacrificio, hermanos. ¿Tú crees que leer la Biblia es fácil? Si fuera fácil ya seríamos bien bíblicos todos, ¿no? Es esfuerzo, hermanos. Una persona me estaba diciendo que para que un pastor se pueda superar y pueda ser un buen pastor para sus ovejas, alguien que las cuide y que les enseña bien las escrituras, ¿no? Mínimo debe estudiar como unas 4 horas al día. Me desinflé. Porque antes no tenía la oportunidad de poder hacer 4 horas al día. Pero bueno, vamos a dejarlo del pastor a un lado. Estas cosas requieren esfuerzo. Hermanos, me encanta, de una manera muy respetuosa, me encanta ver cuando una persona ora y usa la Biblia y menciona la Biblia. Porque eso es señal de que se sabe la Biblia. Eso es señal de que conoce la voluntad de Dios y pide conforme a la voluntad de Dios. Yo a veces le digo a mis hijos, hermanos, la Biblia es para tontos. Porque a unos tontos, cuando Dios les abre su entendimiento, la pueden entender. Y los tontos, lo único que tienen que hacer es repetir las palabras que están en la Biblia. Pero lo hago con cariño y con amor para que nadie se sienta ofendido. Usted me dijo tonto. No, porque caería entonces en la situación de Mateo 6, ¿verdad? Que si le llamas a tu hermano tonto irrespetuosamente, entonces Dios te va a hacer responsable de las palabras de tu boca. Pero lo hago en amor, ¿verdad? Para animarte a que entiendas que aún los tontos pueden entender y usar las escrituras de la Biblia. Lo que pasa es que muchas veces quieren ser originales. Muchas veces queremos ser tan originales que como no aprendemos nada de la Biblia, pues no sale, porque no la queremos ser original, ¿verdad? Y sacamos otras cosas. ¿Y qué te hace pensar que Dios quiere que tú seas original? Cuando se trata de su mensaje, ¿verdad? No de tu personalidad, sino del mensaje que tú hablas y de las palabras cuando se refiere a hablar acerca de Dios. Yo no creo que Dios quiera que seamos originales en el mensaje, porque si no, mira, está gruesecito este libro. Pero qué maravilloso es Dios, hermanos. Qué maravilloso es Dios, que lo hace cada vez más simple para nosotros. Esta generación subió, sacrificó, estuvieron dispuestos a pagar el precio, ¿verdad? No para que Dios los salvara, sino porque Dios ya está obrando en cada uno de ellos. Dios despertó el alma de cada uno de estos hombres y es por eso que quieren subir. Versículo 2, se mencionan 11 líderes. Algunos piensan que debían de haber sido 12, pero por un error de copista faltó mencionar uno. Interesante cómo se estructura todo el capítulo. Mira, tendríamos que decir en el versículo 2 que posiblemente eran 12 líderes, no 11. Después del versículo 3, quiero ir rápido a mis notas. Del versículo 3 el versículo 19 se mencionan las familias o los hijos de las familias por las casas paternas. A lo mejor una de las mujeres me puede decir, hermano, pero ¿por qué no dice de las casas maternas? ¿Y nosotros qué no contamos? Ustedes tienen que entender el contexto bíblico. No es que la mujer no contara, pero bíblicamente usted puede sumergirse en la Biblia y ver qué es lo que le pide Dios al hombre y qué es lo que le pide a la mujer, cuál es el rol para cada uno. Bíblicamente el hombre debe de ser el líder en la casa. Eso no quiere decir que simplemente porque el hombre dice, yo soy el líder, que ya está siendo líder, ¿verdad? Yo te voy a hacer algunas preguntas para saber si eres un líder en tu casa. Y tal vez te sientas mal, pero si te sientes mal, lo único que puedes hacer es arrepiéntete. Arrepiéntete y di, ya no quiero ser así, quiero un nuevo comienzo. Quiero ser diferente. Para que tú puedas ser un líder en tu casa, como figura paterna, necesitas primero saber la Biblia.
y estar dispuesto a hacer el sacrificio que sea necesario para poder aprender la Biblia. Para tú poder ser un líder, tú necesitas ser ejemplo de práctica de lo que estás aprendiendo para tu esposa y para tus hijos. Yo hay veces, de una manera amorosa, ¿verdad? Le digo a mis hijos tienen que pagar esto, tienen que dejar de hacer esto. Ahorita lo que toca hacer es tiempo para escuchar lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Vamos a leer un capítulo de la Biblia y luego les voy a poner unos cantos y vamos a cantar un canto. Y todos necesitamos cantar. Si usted, mi hijito, no está abriendo su boquita, necesita abrir su boquita, porque Dios es digno de que usted abra su boca y le cante al Dios de los cielos. Y mis hijos dicen, pero no quiere decir que siempre sea fácil, ¿verdad, hermanos? No siempre es fácil. Porque siempre, que papá la tarea, que papá que esto, que papá lo otro, que papá muchas cosas tengo que hacer. Y yo siempre les digo a mis hijos, ¿qué es lo más importante? ¿Tu tarea o el Dios de los cielos? Si no entregas tu tarea mañana, te van a reprobar en cierta materia o no te va a alcanzar, te va a bajar tus grados. Pero si tú te mueres hoy, ¿a dónde te vas a ir? Y entonces ellos reflexionan y dicen, wow. Por eso es que nosotros debemos de determinar, ¿verdad? Como líderes espirituales de nuestra casa, qué es lo que va a ser más importante para nosotros. Pero también no quiero que reciban de mí como que estoy siendo como, pero usted está hablando como si fuera un coronel o un capitán. Bíblicamente, cuando el niño es pequeño, sí debe ser como un capitán para él. A medida que va creciendo, la relación va cambiando. Pero muchas veces nosotros los hombres ni siquiera hemos asumido amorosamente y bíblicamente ese rol de decirle a nuestra familia cómo adorar a Dios y que deben de cantarle a Dios. Y muchas cosas que son muy importantes para una familia, para que sean influenciados. Mira qué más, del versículo 20 al 35 hay otro énfasis. No se enfoca ya en los hijos por casas paternas, ahora se enfoca en los hijos por regiones. Algunos ejemplos, versículo 20, los hijos de Gibar, 95. Gibar, una región. Belén, Nefota, Ananot, Asmavet, Kiriat Jearim, Ramá, Jeba, Migmas, Betel y Jai. Puras regiones. Entonces, qué interesante que quedan registradas todas estas personas. Las listas, hermanos, en la Biblia son muy importantes porque significó algo en ese momento. Tanto significó la salida de estas familias que estuvieron dispuestos a sacrificar, que Dios hizo en su plan soberano que sus nombres quedaran escritos en la Biblia para nosotros, para que sepamos del sacrificio que ellos hicieron por su vida espiritual, no para su salvación, para su vida espiritual, para crecer y para madurar. Y específicamente, ¿verdad? ¿De dónde? ¿De qué familia? Y cantidades. Si tú tratas de hacer la suma de las cantidades, vas a batallar un poquito con tu cerebro porque como que la suma no da con las cantidades. No te preocupes. Si no confías en la infalibilidad de la Biblia, pues sí te vas a preocupar y decir, pero esta no es la palabra de Dios porque los números no dan. Bueno, tú tienes que acordarte de los copistas. Que cuando se trataba de números, los copistas sí pudieron haber cometido errores en cantidades, en números. Sobre todo también porque salen de un lugar y se van a otro lugar. Y si los contaban al principio y luego lo volvían a contar al final, ¿qué pasa si morían personas en el camino? O sea, hay muchas cuestiones que realmente no vamos a saber, pero que el simple hecho de los números y que el número no concuerde al hacer la suma total, por ejemplo en el versículo 64, que dice que toda la asamblea reunida era de 42,370, y tú haces la suma de toda esta lista y parece que no da. O hay diferencias si la comparas con otra lista que está más adelante de Esdras. No te tienes que preocupar porque tiene lo suficiente en el capítulo 2 como para saber cuál es la intención de Dios y qué fue lo que Dios quiso revelarte, ¿verdad? El sacrificio de estas familias, el sacrificio de estas generaciones que estuvieron dispuestos a dejarlo todo para poder obtener, ¿verdad? El privilegio de poder comenzar a edificar el templo. Del versículo 36 al versículo 42, de hecho hasta el versículo 55, del versículo 33 al 55, miras a los hijos de las personas que tenían una responsabilidad espiritual.
Versículo 36, los sacerdotes. Versículo 40, los levitas. Versículo 41, los cantores. ¿Verdad que los cantores también importan, también cuentan? También cuentan los cantores. Por eso si el domingo no cantas, no hermano, sí cuenta, debes de cantar. Debes de cantar. ¿Por qué no cantas? ¿Por qué no se escucha a veces tu voz? Cuando la ley dice que debemos de cantar. Lo suficiente como para que mi hermano me pueda escuchar y lo pueda exhortar con las palabras de mi boca que son bíblicas. Los levitas, los que rendían, ¿verdad?, el servicio en el templo específicamente. El sacerdote, el que podía entrar al lugar santísimo, en el tabernáculo y luego en el templo. No solamente ellos, mira, los hijos de los porteros. Una vez que el templo fue terminado, hermanos, hasta los porteros en la vida espiritual del templo eran importantes, una función hacían. Díganle que no estoy. Bueno, seguimos adelante. Del versículo 55 en adelante hasta el versículo 58 tenemos los hijos de los siervos de Salomón. No solamente los hijos de aquellos que fungían una función espiritual, pero también los hijos de aquellos que fungían un servicio en la función del palacio del rey. Porque muchas veces lo que se piensa es que las personas que no se dedican a algo dentro de la iglesia no están haciendo el trabajo de Dios. Pero hermanos, todo el trabajo que nosotros hacemos, tanto sea de palabra como hecho, todo debe ser para la gloria de Dios. Todo el trabajo que hacemos es de Dios y es para Dios. Entonces sí cuenta cómo trabajamos, cómo servimos, cómo hacemos las cosas, porque las deberíamos de hacer como que si fuesen para Dios. Vamos llegando a la parte, para ir cerrando, de los versículos 59 al 61. Hay una sección de familias que no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia eran de Israel, como para que los pudieran poner algunos de ellos en el sacerdocio. Voy a leer versículo 59, solo la mitad. Aunque no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia eran de Israel. También versículo 62, estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron, y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Algunas familias, algunos de los hijos de estas familias, no se estaba seguro si eran hijos de los sacerdotes o no, porque en los documentos que ellos tenían como registros no aparecían. Entonces el gobernador, versículo 63, Zorobabel o también Sesbazar, les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. Hermanos, cuando hablamos de la santidad de Dios es algo serio. Y ustedes saben esto cuando han leído el Antiguo Testamento. La santidad de Dios es algo serio. Dios no juega, ¿verdad?, con su carácter de santidad y con todos sus atributos. Entonces, yo creo que lo que le está pesando al gobernador aquí, a Zorobabel, es que no va a tomar a la ligera el sacerdocio y no va a poner a cualquier persona que diga que viene de la familia de sacerdotes. De la misma manera, hermanos, ninguna persona tiene derecho a la presencia de Dios cuando ni siquiera ha entendido el problema que tiene con Dios y lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por un pecador como él. Hermanos, sin santidad nadie puede estar en la presencia de Dios. Lo vemos en Hebreos. Sin santidad nadie le verá. O sea que para estar en la presencia de Dios hay que ser perfecto. Pastor, ¿pero quién es perfecto? ¿Usted? No. Yo te haría la pregunta, ¿tú eres perfecto? ¿Usted es perfecto? No. A pesar de que ahora es visto en Cristo como perfecto, en la práctica no somos perfectos, todavía pecamos. Pero no es la excusa para decir, oh, como todos pecamos, entonces voy a pecar más. No. Más bien, oh, como Dios es santo, yo soy un pecador, me arrepiento de mis pecados y entrego mi vida más a Dios para que Dios me santifique más, para que sea un reflejo mayor de su gloria a las personas. Es al revés, ¿verdad? No para justificar mis pecados, sino para arrepentirme y buscar más de la presencia de Dios.
Nosotros podemos ir a algunos pasajes, quiero que vayas a algunos de ellos. El más importante me parecería Hebreos. Y si vas a Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, por favor. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Está casi al final de tu Biblia. Nosotros sabemos o hemos escuchado que el énfasis de la carta a los Hebreos es que Cristo es un sumo sacerdote. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario del tabernáculo verdadero. Hebreos dice que el tabernáculo verdadero, aparte de que es Cristo, no solamente es Cristo, pero también el tabernáculo verdadero es el cielo. Y el tabernáculo en el Antiguo Testamento y el templo fueron simplemente una sombra del verdadero tabernáculo, que es donde está la presencia de Dios en el cielo. Y que un día descenderá cielos, como cielos nuevos y tierra nueva sobre la tierra, cuando sea restaurada, según Pedro. Entonces, la Biblia enseña, hermanos, que solamente hay uno perfecto, sin pecado, y que solamente hay uno, ¿verdad?, que obedeció a la perfección cuando vivió como hombre, y ese es Jesucristo. Voy a leerte dos pasajes también, a 2 Corintios 5:21. Nunca me canso de predicar este verso porque es el Evangelio resumido. 2 Corintios capítulo 5 y verso 21, al que no conoció pecado, ¿notas eso? Cristo tenía que ser sin pecado para que pudiese ser ofrecido como un sacrificio para Dios, para que llevara la ira que nosotros nos merecíamos por el pecado que hemos cometido. Ahí está la primera parte, tenía que ser sin pecado. En otras palabras, para poder estar en la presencia de Dios, hermanos, hay que ser sin pecado, nunca haber pecado. Nunca haber mentido siquiera. Nunca haber tenido siquiera un mal pensamiento. Así de exigente es la entrada al cielo. Pero mira el segundo requisito. Le hizo pecado por nosotros, después de la coma, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Primer requisito en la mitad del versículo, completamente inocente. Segundo requisito en la segunda mitad del versículo, completamente justo. En otras palabras, no es suficiente que digas yo nunca he lastimado a nadie, ni de palabra ni de hecho. No te alcanzaría tampoco para el cielo. Tendrías que siempre haber obedecido a la perfección también. O sea, nada en negativo y todo en positivo. Nunca nada malo y siempre todo bueno. ¿Sabes quién fue así? Nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. En santidad, en práctica, en carácter. Como hombre, Dios como hombre. Y entonces sí, Él se convirtió, ¿verdad?, en el que recibió el castigo por nosotros. Y no solo eso, su vida justa, la vida que Él sí vivió como perfecta y justa, es la que Dios te da a ti para que te deje entrar al cielo. Completamente inocente y completamente perfecto. Y Él dice que nosotros en Él somos santos, amados, perfectos, justos. Y a veces pareciera que vivimos, ¿verdad?, en esa dicotomía de dos verdades. Soy un pecador, pero no soy un pecador. Soy un pecador porque todavía peco en mi cuerpo y en mi vida, pero no soy un pecador porque el Padre me mira perfecto a través de Cristo y voy a entrar al cielo cuando me muera. ¡Wow! Entonces es que nuestro corazón puede regozarse en Dios y decirle: Señor, gracias, quiero comenzar otra vez de nuevo. Cierro con esto, a los últimos versículos. Si tú los lees en casa, los últimos versículos de Esdras tienen que ver con toda la asamblea junta, contando todos los animales, contando la cooperación de cada uno de ellos, ¿verdad? Una cooperación voluntaria de las familias paternales para poder hacer sacrificios, ¿verdad?, para el templo, para poder tener todo lo necesario
para que la obra del templo se construya. Hermanos, nosotros no tenemos una construcción que construir como ellos sí la tenían. Pero la aplicación última del templo del Antiguo Testamento para nosotros es que nosotros no podemos edificar una construcción, un edificio, pero sí debemos de edificar la iglesia de Cristo. Lo podemos ver en pasajes como 1 Corintios 9:10 y Efesios 2:20 al 22. Pablo usa la ilustración de un edificio, de una construcción. Y dice que esa construcción va creciendo, se va edificando mutuamente. Cuando los miembros, cada uno está haciendo el sacrificio apropiado que le toca. Y entonces todos crecen como una casa santa y un templo santo para que Dios cada día se manifieste con más gloria en esa casa. Hermanos, la casa somos, el templo, una de las aplicaciones del templo es nosotros todos juntos, no como individualmente, pero todos juntos somos como una casa, como una construcción que Dios está edificando. Cuando en una casa se comienzan a poner los fundamentos, que bíblicamente serían los apóstoles y su enseñanza, y que debajo de ellos sería la piedra angular, que sería Cristo, porque Él fue el que les enseñó a ellos. Y cuando nosotros comenzamos a edificar encima de las enseñanzas de los apóstoles, comenzamos a ser cada día más edificados y más edificados y más edificados. Pero cuando la iglesia no hace sacrificio, pues la iglesia parece a veces que se estanca, que no está comenzando de nuevo, ¿verdad? La idea para esta mañana era que tú debes de comprender que Dios es el que comienza los nuevos cambios. Los nuevos cambios no van a ser fáciles porque requieren compromiso y esfuerzo de cada individuo, que Dios le ha dado un corazón nuevo, ¿verdad? Para obedecer, para amar a Dios y para esforzarse y para ser más disciplinado en su vida espiritual. Y es muy, muy valioso ver esta ilustración. Te voy a pedir que te pongas de pie. Ya solo finalizo orando. Gracias por tu paciencia, gracias por tu atención. Es bastante material, entonces hay veces es necesario, ¿verdad?, tratar de pasar por todo lo mejor que se pueda. Yo termino orando. No sé si nuestros hermanos van a cantar, pero si van a cantar, yo los dejo para que ellos nos guíen en un último canto. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Esdras, Señor. Gracias porque tú eres ayuda. Tú fuiste la ayuda para Esdras, fuiste la ayuda para Zorobabel, fuiste la ayuda para Nehemías, pero te pedimos que también sea nuestra ayuda para nosotros. Ayúdanos a recibir de una mejor manera, Señor, lo que significa en nuestra vida hacer sacrificios prácticos, Señor. Ayúdame a entender como papá, Señor, cuáles son mis prioridades. Ayúdame como papá, Señor, y a todos los hombres como padres a poder aprender la palabra, a poder meditar la escritura, a poder estudiarla, a poderla leer. Señor, te pido por las mujeres, Señor, que les ayudes a poder hacer los sacrificios necesarios, Señor, con su familia, pero también para que puedan tener tiempo contigo. Ayúdanos, Señor, a todos a entender lo grandioso que es tu palabra, por todos los beneficios que hemos obtenido en Cristo. Nuestra adoración, Señor, es alrededor de Cristo y la persona de Cristo. Para ellos era alrededor de las promesas tuyas acerca de Cristo y alrededor del templo, pero para nosotros es todo alrededor de Cristo, todo alrededor de su palabra. Para los apóstoles fue Cristo en persona, Cristo el tabernáculo en medio de ellos. Para nosotros es el Espíritu Santo, Señor, en medio de nosotros. Para nosotros es, Señor, tu Espíritu Santo edificándonos como iglesia, haciéndonos crecer en la palabra. Gracias por esta serie de Esdras y por lo que vamos a estar viendo, Señor. Ayúdanos a que esta semana podamos hacer nuevos cambios en nuestra vida espiritual y que tengamos nuevas prioridades que, aunque a veces sean difíciles, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Tú pones el querer como el hacer y te pido que edifiques a tu iglesia. Te pido que sigas trayendo salvación a nuestros hijos y a todo aquel que nos escucha, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén. Parece que no va a haber ahora